paso a darle la bienvenida a nuestros participantes de hoy. Gente abierta al diálogo, gente con ganas de pensar, de debatir, de comentar, de intercambiar ideas, de matizar. Y yo estoy muy agradecida de que siempre haya gente dispuesta a intercambiar ideas con otras personas que puedan estar en desacuerdo con ellos, que puedan intercambiar ideas con disidentes, etcétera. Así que, sin más, bienvenida, Jota, querida. Hola, no, estaba mirando el móvil. Y por último, bienvenida, Ariel Bronte, querida. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Les iba a pedir, pues, que cada una se presente, empezando, bueno, pues no sé, Jota. Bueno, soy una mujer trans, actualmente llevo 1 año en hormonas, yo estoy pues todos los días guerreando ahí por Twitter, intentando hablar de temas de la transexualidad y todo esto, y a ver si algún día retomo mi canal de YouTube, que está un poco parado, pero bueno, ahí está. Víctor, si quieres continuar y hacer una breve presentación. Hola, buenas tardes. Yo, soy Víctor y yo llevo un poquito más de tiempo en hormonas que Jota. Yo soy un hombre trans. Llevo unos 4 años y unos meses. Y al igual que Jota, también tengo mi canal de YouTube, El Hombre del Traje, si lo queréis consultar. Y nada, que estoy encantado de estar esta tarde aquí con vosotros compartiendo este espacio, porque para mí es muy importante el bienestar de las personas trans y seguramente que tengamos posiciones contrarias, pero desde luego el diálogo se me va a ser para buscar un punto de equilibrio en encontrar lo que es mejor para las personas trans, que es el objetivo de los que estamos aquí. Muchas gracias, Víctor. Y por último, ya sí, en general en el caso de Jota y de Víctor, la cuestión fue de que a través de lo que yo hacía a nivel profesional y de lo que hago con mi canal, etcétera, llego a tener relaciones personales y a conocer a gente maravillosa como Víctor y como Jota, pero en el caso de Ariel fue un poco a la inversa. Yo la conocí en el plano personal y me la traje a mi profesión. Ariel es íntima amiga de mi chico y en consecuencia también amiga mía, nos hemos hecho también muy amigas. Y pese a que tenemos un montón de diferencia en muchas cosas, en otras tenemos acuerdos y tenemos debates súper interesantes cada vez que quedamos. Así que me pareció excelente idea traerla hoy acá para que pueda, le presento a mi amiga a mi canal. Me presento, ¿no? Soy Ariel Bronte, yo no sabría cómo definirme. Soy artista multidisciplinar, persona no binaria. Tengo muchos conocimientos de filológicos, antropológicos, actorales. Llevo escribiendo desde hace muchos años y creo que ya está, no me tengo que presentar más. Bueno, este debate a mí se me ocurrió porque ustedes saben que yo martes y jueves hago unos directos que son La Furia, donde comento temas de actualidad, noticias que van saliendo, etcétera. Y hace un par de semanas nos encontramos con la noticia de lo que pasó con Lia Thomas y esta competición de natación, donde quedó en primer lugar. Luego salieron otras noticias donde se corregía ese puesto, así que lo primero que vamos a ver es esto y me pareció que es un tema donde hay mucho lugar al debate, porque he escuchado opiniones de lo más diversas respecto a este tema y vamos a empezar por ahí. Procedo a compartir pantalla con la noticia y dice lo siguiente. La nadadora Lia Thomas arrasa en las finales de la NCAA por delante de una medallista olímpica y con protestas del público. Es un artículo de 20 minutos. Y dice lo siguiente. La nadadora estadounidense Lia Thomas hizo historia la madrugada del viernes al convertirse en la primera mujer transgénero en conquistar la división 1 de la primera de la NCAA, la Liga Universitaria. Lo hizo arrasando en las 500 yardas libres, algo más de 400 metros, en una final en la que gran parte del público emitió protestas por su participación en categoría femenina. Thomas, que transicionó hace un par de años tras declarar que se sentía mujer, pasó de competir con hombres con mediocre resultado a no tener rival contra el resto de mujeres, lo que ha llevado a muchos a pedir su expulsión por considerarlo una amenaza para el deporte femenino. Pancartas como "Salvad el deporte femenino" o gritos de "es un hombre" se escucharon en un pabellón que incluso en las rondas previas a la final ni siquiera comenzó a aplaudir hasta que la segunda clasificada llegó a la meta. Segunda y tercer clasificada, subcampeonas olímpicas. Por detrás de Thomas, que hizo un tiempo de 4 minutos 33 segundos 24 milisegundos, quedaron Emma Weyand, ganadora de una medalla de plata en los 400 metros de estilos de los Juegos Olímpicos de Tokio, segunda a 1.75 y plata en los 1.500 metros de la cita japonesa, lo que pone de manifiesto la enorme superioridad de Thomas con respecto a sus rivales. Thomas dice, es simple, no soy un hombre, soy una mujer, así que pertenezco al equipo femenino. Las personas trans merecemos el mismo respeto que cualquier otro atleta, añadió.
La NSAA ha decidido endurecer los requisitos para que los próximos deportistas trans puedan competir en las categorías acordes al género con el que se identifican. Unas medidas que se implementarán de manera paulatina en las próximas temporadas. Primer tema a debatir, esta noticia, señores. No sé quién quiere empezar, si alguien tiene algo ya para comentar. Yo tengo para comentar. Algo que me sorprende es que se diga que Lia tenía mediocre resultado cuando estaba en la categoría masculina, porque según yo tengo entendido, ella estuvo desde 2017 hasta 2019 en el equipo universitario masculino. Y sabemos que en 2018 y 2019 quedó segunda en el estilo libre contra hombres en 500 yardas, 1000 yardas y 1650 yardas. Yo no veo eso nada mediocre. Y en 2019, el segundo año, quedó de las mejores en su tiempo, en 500, 1000 y 1650 libres. Es decir, quedó siendo la mejor del equipo masculino. Entonces, me sorprende eso, que se categorice de que era una nadadora mediocre en el equipo masculino. Yo tan solo pregunto, ¿en esa competición era nacional o dentro de la propia universidad? ¿Cómo está la cosa? En la Universidad de Pensilvania, es lo que yo sé. Después tenemos datos más nacionales en posicionamiento, que eso podemos hablar después. No, que eso, que a ver, que puedes ser el mejor de tu universidad siendo en competiciones masculinas y luego quizá a nivel nacional o incluso internacional, como pueden ser en los Juegos Olímpicos, puedes tener un resultado así medio. Sí, exacto. No se trata solo de eso. Yo lo que quiero decir es que ciertamente una mujer trans que ha estado hormonando como hombre y ha pasado una pubertad como hombre, y en ese tiempo además no estamos hablando de un hombre que no era deportista, que es que además en ese proceso, en ese periodo de que ha estado hormonando como hombre, además ha estado entrenando su cuerpo, evidentemente tiene una herencia que eso no se puede quitar. Y sí que es cierto que, bueno, Jota, es que estás en el tratamiento hormonal y ella lo puede explicar mucho mejor que yo. Está claro que se pretende inhibir la testosterona al máximo posible para que el estrógeno haga los efectos. Y evidentemente hay una caída de testosterona, pero hay una herencia que eso no se elimina, la densidad ósea no se elimina, la capacidad pulmonar tampoco se elimina. Entonces, claro, esto no es una ideología o es algo que yo me lo saqué de la manga. Hay muchos estudios que corroboran todo aquello que estoy diciendo. Estudios que ha hecho Piero Galilea, que es un preparador de alto rendimiento deportivo de Sant Cugat, estudios que hay en el Journal of Medical Ethics, estudios del Departamento de Endocrinología de Ámsterdam, y evidentemente una mujer trans va a tener un 33% más de fuerza que una mujer cis con el tratamiento hormonal. ¿Cuál es la solución? O sea, la solución no es demonizar. Yo me pongo muy nervioso cuando empiezan a criminalizar a las mujeres trans. A mí es algo que me repatea bastante, que las mujeres trans no tienen la culpa de tener estas características. Hay que buscar una fórmula que permita la integración de las mujeres trans, evidentemente, en el deporte, que no se las excluya, pero probablemente las categorías de hombre, mujer, se han quedado obsoletas y hay que buscar otros caminos. Por ejemplo, hay una mujer trans que estuvo diseñando los lineamientos en el COI para introducir, ¿no?, a las personas trans en las competiciones olímpicas, y bueno, exponía que probablemente podríamos hacer una clasificación de niveles altos o niveles bajos de testosterona, pero es complicado. Ese tema yo creo que habla de igualdad de condiciones, ¿no? Porque ¿a dónde llega la igualdad de condiciones? Es decir, ¿qué es recriminable físicamente en las personas? Porque hay personas que nadan y tienen 50 de pie. Estamos hablando de que Jesús Luis Pérez Triviño, presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte, dice que eso es una ventaja abismal el tener 50 de pie para ser un nadador. O sea, básicamente si nadas con 50 de pie tienes ventaja, pero nadie lo recrimina. O si eres esquí, haces esquí y no tienes bazo, que si no lo tienes te agachas más fácilmente. Entonces, alguien que hace esquí pues tiene muchísima ventaja, pero no se recrimina. Es verdad que la capacidad pulmonar y la densidad ósea que has desarrollado en la pubertad, que se ha asilvestrado el cuerpo, ¿no? Que estamos en una... Antes somos como un cuerpo así neutro, andrógino, que no se ha desarrollado, no se ha decantado por ninguna vía hormonal, pero cuando ya se ha hecho un proceso, algo queda, ¿no? Quien tuvo, retuvo. Pero yo tengo entendido que Lia perdió masa muscular ante la supresión de la testosterona, que no sé si te pasó eso a ti, Jota, y bajó 15 segundos su marca. Y también no se mencionan datos, porque se menciona la única que ganó. Solo ha ganado la de 500, pero yo tengo entendido, en las preliminares de 200 metros, Lia quedó segunda. En la final, Lia quedó quinta. Estamos hablando todo en categoría femenina, la que estoy hablando ahora. En 100 metros quedó décima. En la final de 100 metros quedó la última.
de 8 participantes. O sea que también hay que hablar de todo lo demás. Yo añadir que yo con el tratamiento pues he notado bastante disminución del músculo, también he notado últimamente que me estoy cansando bastante, pero obviamente no estoy igual que antes que empezar el tratamiento a nivel físico, pero en cierta manera, como ha dicho Víctor antes, que si hay un 17% de ventaja sobre una mujer cis, una mujer trans, así que quizá, como dices tú, hay ciertas ventajas que cada uno tiene, como lo que has dicho de los pies y todo esto, pero ¿hay tanta diferencia entre alguien que calce más o menos en...? 50 de pie, según el presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte, ¿sí? Es una ventaja abismal, según él. Yo no tengo los conocimientos. Entiendo que por lógica, si tienes más para nadar, pues supongo que habrá mucha ventaja. Pero yo también pienso que tú, digamos que te dedicas en función de las características que tú tienes, se te da mejor unas cosas u otras y entonces te dedicas a eso. Yo, por ejemplo, cuando veo los deportes en la televisión, y los veo bastante, me gustan, veo los atletas y las atletas. A lo mejor hay atletas que tienen unas fortalezas y unas debilidades, otros que tienen otras fortalezas y vamos completando. Yo, por ejemplo, yo soy pianista y los pianistas requerimos una buena mano. Entonces, en función también de nuestra mano, de nuestro físico, de nuestro temperamento, nos va mejor unos repertorios que otros, etcétera, etcétera. Tenemos que explotar y movernos por esos caminos, claro. Pero el problema también está en que al centrarse todo en los niveles de testosterona, el problema está también que mujeres cis también han tenido esa problemática y, por ejemplo, María José Patiño no pudo competir en las Olimpiadas porque hicieron la prueba esta de los niveles hormonales y tenía más testosterona y es una mujer cis. También ocurrió con una corredora subsahariana, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Caster Semeña o algo así, Semeña. Sí, que esto de la cuestión hormonal, que también hay mujeres cis que tienen problemas. Por lo tanto, pienso que se debería ya no solo por las personas trans, esas categorías tan rígidas se deberían de ampliar porque hay personas que presentan una serie de peculiaridades que las hacen más aptas para estar en otra categoría, sin pensar en esto, en cuestionarlo como una discriminación, ni mucho menos. Sino que en vez de separar las categorías en hombres y mujeres, en condiciones. ¿Estaríais de acuerdo entonces en que una solución a esta problemática sería que en lugar de competir por géneros, se compitiera en función de las condiciones específicas de determinados tipos de cuerpos o marcas hormonales, etcétera? Yo lo que creo es que integrar a las mujeres trans en las competiciones femeninas como si fueran mujeres cis, creo que es un error. Yo también. Creo que hay que hacer otras categorías y creo que es un error y además está haciendo que las mujeres trans reciban el rechazo. Y las mujeres trans no tienen la culpa de tener estas características y punto. La problemática no es las mujeres trans. La problemática es que no hay unas categorías que se adapten a otras realidades. Exacto, no eches la culpa al que se aproveche de la ley, culpa a la ley. Porque todavía se ve en muchos campos que no se separa muy bien sexo de género y la gente no lo suele tener muy claro todavía. Cuerpo, concrétame en cuerpo. Si es algo corporal, concrétame en características corporales. No me hables de algo tan abstracto como género para hacer deporte. Una persona femenina, masculina, seguro que pierde sentido si te digo que es una persona no binaria. Un pantalón femenino, un pantalón masculino. Un pantalón no binario no tiene sentido. Un sexo masculino, un sexo femenino, un sexo no binario no tiene sentido, ¿verdad? Pues los tres son géneros. Entonces hay que concretar en el cuerpo qué características se tienen, qué capacidades se tienen y esos ideales tan estancos de tienes que ser este hombre para competir en el de hombres, tienes que ser esta mujer para competir en el de mujer. No es que afecte a las personas trans, es que afecta a muchísimas personas que sean trans o no sean trans. Entonces hay que dejar esa rigidez y entremezclar, hacer cosas más mixtas, que se diluya la cosa, no tanto... Poner otras varas de medir. Este debate se da mucho, por lo que he visto también en Estados Unidos, con respecto al deporte y los menores. Temas de deporte infantil, que también hay mucho conflicto sobre si los niños o adolescentes trans deberían competir o no según el género con el que se identifican
identifican. Hay un movimiento, un hashtag que se popularizó mucho en Estados Unidos que era el Let Trans Kids Do Sports o algo por el estilo. Bueno, un movimiento entre personas trans que se oponían a que no se permitiera a niños y niñas trans a competir según el género con el que se identifican. Yo entiendo a lo mejor que el tema de las competiciones en función de determinadas características personales, hormonales, etcétera, en adultos es más fácil de concretar, pero en tema de niños, ¿cuál podría ser una posible solución o cómo lo veis? Ahí está un poco difícil porque, claro, la diferencia entre lo que es un niño y una niña ya es un poco más, digamos, difuminada, porque a nivel hormonal es prácticamente igual, porque no pega hasta la adolescencia. En el tema del deporte infantil, quizá abogaría más por, no sé, categorías mixtas. Yo, por ejemplo, en el colegio, yo jugaba al básquet en un equipo mixto. Creo que en aquel equipo mixto nos metieron en competición masculina y no obtuvimos malos resultados, no fuimos el mejor equipo, pero cuando se trata de gente tan joven y que las diferencias físicas son casi mínimas, mixto, directamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jota. Yo voy a mí porque es que no hay diferenciación en absoluto. Bueno, las únicas de características típicas que una persona mide 3 metros, otra mide 1,50, alguien tiene más fuerza, otro menos, pero que no... Y ojo, generalmente cuando son antes de llegar a la pubertad, generalmente las niñas suelen ser más grandes que los niños. Es verdad, es verdad. Es verdad. Claro, digo que yo soy profesor y en primero de la ESO, por ejemplo, las chiquitas ya tienen un desarrollo ahí, y los nenes son unos nenes, o sea, son mucho más pequeñitos que ellas, generalmente. O sea, que estamos todos de acuerdo en que la solución ideal sería pues dejar de competir en función de géneros y empezar a competir en función de características más personales, más físicas, más hormonales. ¿Cuántas categorías o qué categorías creen que deberían existir? Habría que empezar con añadir una tercera opción siempre. Aunque es muy sencillo, muy simple, pero como estamos aquí todavía en una adolescencia social, de comprensión humana, estamos ahí intentando ver cómo es la humanidad, todavía no lo tenemos claro. Añadir una tercera opción, así de que mezcle cosas, que sea la mixta, que tenga, y ya vamos viendo cómo funciona. Y después ya vamos solucionando, vamos corrigiendo errores, qué conflictos suceden, para ir tanteando, porque tenerlo ya tan claro de repente, esta, lo otro. Es que he visto mucho debate en torno a que, bueno, hay mucha gente que dice, pues que se haga una categoría trans, pero es que una categoría trans también creo que surge el mismo problema, porque hay mujeres trans, hay hombres trans, tienen diferentes, nos encontraríamos ante el mismo problema. Los diferentes tiempos de hormonación, una mujer trans no estaría en las mismas condiciones que otra mujer trans con un año de hormonación que con 4 o 5, etcétera. Y es muy importante tener en cuenta cuándo has empezado esa hormonación. Si la has empezado antes del desarrollo puberal, es fundamental. Porque yo, por ejemplo, he hecho la transición a edad avanzada. Sin embargo, hoy en día la tendencia es que las personas suelen hacer la transición ya pues, en la adolescencia. Bueno, pues esto nos podría llevar directamente al siguiente punto del debate, si quiere, que a lo mejor es un poco más largo, nos abarca más, porque hay un montón de matices y aristas para toquetear. Le hablé con un montón de personas trans sobre la ley trans y todavía no he conseguido a una que me diga que está a gusto con la ley. Todos por diferentes motivos, pero no conozco una sola persona trans que esté conforme con la ley trans. Ostras, pues yo conozco a muchas, porque a mí me ponen a caldo. Bueno, me han llegado a decir, escúchame, por ser crítico con la ley trans, me han llegado a decir que yo no quiero una ley trans, que soy un traidor. Me han llegado a decir que soy un transfobo. Por una parte, la gente, me refiero a la gente cis, voy a hacer la diferencia entre cis y trans. Es decir, que me dice que parece que no quieres que haya una ley trans. Digo, ¿cómo no voy a querer que haya una ley trans estatal? Es porque simplemente se quedan con el titular, que es muy bonito, por los derechos de las personas trans. La mayoría de personas en este país quieren que las personas trans tengan los derechos, eso es evidente. Yo lo que cuestiono son los mecanismos para llegar a esos derechos. Bueno, y las personas trans, pero claro, las personas trans que me meten caña y que me han escrito comentarios brutales de cuando yo hago una crítica hacia la ley trans, pero una crítica fundamentada y siempre en pos de mejorar, no de eliminar la ley, ni mucho menos. Totalmente. O sea, me dicen que soy un falso trans, que claro, es que dices que tú eres un trans privilegiado, tú eres un falso trans, es que tú, como no has sufrido en esta vida, como si me conocieran a mí, como si ellos hubieran conocido mi vida como ha sido anteriormente. Es que tú eres un trans privilegiado, tú es que lo que quieres es un cis heteronormativo patriarcal. Y hostia, cis heteronormativo patriarcal. Cis heteronormativo patriarcal. Trans, todo se entronca en el concepto de autodeterminación de género, que está muy bien, pero los mecanismos para llegar a eso no los tengo yo tan claros.
¿Cuáles serían esos mecanismos, Víctor, con los que estás en desacuerdo? Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con que se elimine el requisito de la hormonación. Estoy de acuerdo porque, mira, no todas las personas trans necesitan las mismas cosas. Y esto hay que entenderlo. Yo, por ejemplo, yo sí que siempre me he querido hormonar. Esta voz de locutor de radio, yo, por ejemplo, yo personalmente siempre me he querido hormonar y siempre me he querido poder operar del pecho y yo personalmente siempre he querido tener un aspecto lo más masculino posible. Pero no todas las personas piensan de la misma manera. Y otras personas que necesitan otros mecanismos. Yo en un documental de National Geographic que hablaban de la transexualidad, escuché a un chico que no se quería hormonar porque era cantante y quería conservar su voz. Y entonces pues él optó, por ejemplo, a ponerse injertos de pelo en la cara y a eso ya masculiniza bastante. Yo me acuerdo antes de las hormonas, a mi exnovia le pillé el esto de la raya del ojo, el eyeliner y me pinté así la cara y digo, joder, qué guapo estoy, hostia, yo quiero esto. Y ya, simplemente con pintarme así la cara, se masculinizaba el rostro un montón y no estaba en hormonas ni nada. Y luego, por ejemplo, también hay gente que no se hormona pues porque médicamente no puede. Tú también tienes que cumplir, digamos, unos requisitos de salud. Por ejemplo, personas que tienen una diabetes medio grave, no está indicada la hormonación para estas personas. Entonces, eliminar ese requisito para poderte cambiar el DNI me parece un avance importantísimo. Pero claro, que todas las personas sin pasar ningún procedimiento absolutamente de nada pueden ir a un registro a cambiarse la mención, me parece brutal. Se hace muchas veces referencia a otros países como Luxemburgo, Irlanda, Malta, Portugal, que tienen una ley trans que se entronca en torno a la idea de autodeterminación. La ley de autodeterminación. Sí, y que elimina la figura del psicólogo y elimina la figura del endocrino y tal. Pero sí que hay unos mecanismos para poderte cambiar el DNI. Por ejemplo, yo tengo un vídeo en mi canal que explico el caso de los distintos países. Voy a explicar un caso, por ejemplo. Tú tienes que demostrar con papeles que tú llevas una vida del género por el que te identificas y tienes que demostrar una documentación que acredite que tú en tu esfera personal eres una mujer o eres un hombre y te tratan como tal. Tengo que añadir, como dijiste, hay personas que el cuerpo no va a ser suficiente nunca a su identidad. Yo nunca voy a tener el cuerpo ideal porque para yo tener mi cuerpo ideal tendría que existir la energía nuclear de fusión. Tendría que tener un cuerpo que pudiera yo cambiar, modificar. Preferiría un cuerpo cibernético que este cuerpo. Yo, como persona y como es mi identidad, que nunca va a ser suficiente. No voy a poder tener pechos y no tenerlos cuando yo quisiera, tener 170 terminaciones nerviosas o no tenerlas. No voy a poder tener esa opción. Entonces, también la autodeterminación, estoy de acuerdo que está muy bien que la despatologicen, pero que cuando dejas la libertad a las personas, en vez de restringir, todo se armoniza. Es decir, quien vaya a ir porque de verdad tiene interés. Una persona que tenga interés para evitar unas restricciones legales, etcétera, tiene que aguantar muchas cosas, tiene que mentir mucho, tiene que falsear mucho, tiene que ser o muy manipulador o tener una buena capacidad actoral para tener que aguantar todo eso siempre y seguir con ese juego, ¿no? Sí, a mí me encantaría cambiar muchas cosas de mi cuerpo que no podría cambiar de ninguna manera. Por ejemplo, me he dado cuenta que encontrar zapatos femeninos de una talla 43 es una pesadilla. Cada uno hace lo que puede para sentirse mejor, es lo que yo llevo haciendo mucho tiempo. Y aunque esté muy lejos de lo que sería para mí ideal, pues he notado una mejoría bastante notable. A ver, el argumento que ha dicho Ariel de eso, que nadie iría a cambiarse el registro si no tuviera una voluntad de hacerlo y todo eso, estaría de acuerdo si no fuera porque en España hay simetrías legales por género. Al haber esas asimetrías, pues entiendo que haya gente que quiera aprovecharse de esas leyes y les está dando como un camino a ello. Y de verdad, una igualdad legal entre ambos sexos o géneros, te compraría completamente el argumento. Completamente. Sí, yo sé, o sea, ya me corrigen si me estoy equivocando, pero yo sé que existen leyes parecidas en otros países del mundo que no generan esta problemática, y es porque en España, a diferencia de esos otros países, existe una disparidad legal entre hombres y mujeres, lo cual también es verdad que abre más la veda para que hombres que se sientan discriminados por el hecho de ser hombres en la ley española quieran, a nivel registral, ser consideradas mujeres
mujeres y encontrarse en una igualdad de derechos. Lo que ha dicho Jota es muy interesante, que evidentemente hay una disparidad de leyes, si eres mujer o si eres hombre, no hay que olvidar que estamos en el país de la picaresca y que se puede abrir la puerta a la estafa. Pero aparte de todo esto, tenemos que tener en cuenta que lo que ha dicho Ariel es muy interesante, de que las personas que tengan la libertad de hacer lo que necesitan hacer. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Ariel. Lo que pasa es que las personas trans somos parte de una sociedad. Y en esa sociedad hay personas, por ejemplo, que tienen enfermedades mentales. Tú imagínate que una persona ante un brote psicótico, ante un delirio, que es un pensamiento recurrente en espiral, que no hay manera de eliminarlo, decide ir a un registro y cambiarse de género. Y luego se arrepiente. Ya no puedes volver atrás. Luego, aparte de eso, está el tema del tratamiento hormonal. Tú imagínate que una persona empieza un tratamiento hormonal y se arrepiente. Ya no hay vuelta atrás. Los menores trans, o sea, ya la adolescencia ya es una etapa muy complicada, independientemente de ser trans, cis o lo que seas. Luego también otra cosa que ha dicho Jota, que voy a hacer un apunte, es cuando has estado hablando de tu transición, tenemos que tener en cuenta que cuando tú empiezas una transición, te haces una serie de expectativas a la hora de cómo vas a ser, sobre todo los adolescentes, bueno, los adolescentes y los mayores también, porque yo quería tener mi peso de Espartano. Esto es decir, tú te esperas una cosa y luego finalmente ese desarrollo no se produce en el sentido que tú te habías imaginado que se iba a producir. Por lo tanto, yo, el psicólogo, yo no lo eliminaría, pero no lo pondría como en un plano de la patología, sino en un plano del acompañamiento para la persona que va a hacer la transición, que es un proceso muy complicado, y aparte para las personas que están alrededor de esa persona que va a hacer la transición, la familia, que también tienen que transicionar. Pero yo creo que es a todo el mundo. Lo que pasa es que se patologiza una cosa cuando en realidad la salud mental tendría que estar generalizada en muchas personas. Es una necesidad vital, es algo necesario de verdad para todo el mundo. Es algo que es verdad que en nuestro sector lo necesitamos mucho. Sí, aparte, si el 89%, ¿no? Como dicen, no trabaja, pues más necesita también, pues más ayuda psicológica también. Pero yo creo que tendría que ser generalizado, no exclusivamente en personas trans. Pero sí es lo que yo he dicho, no ver pasar, digamos, por un psicólogo, no verlo como algo patologizante, sino que verlo como algo de acompañamiento y de un recurso que puede evitar una serie de daños a otras personas que forman parte de la sociedad. Lo que quería decir es que sí, yo he estado a través de la transición y todo eso, he ido a ver a un sexólogo, una psicóloga que me he estado pagando por lo privado. Y, en ningún momento me he sentido yo juzgada o estar enferma en cierta manera, ¿no? Ha sido más bien acompañamiento, ha sido más bien intentar que te den otro punto de vista a la hora de afrontar tus propios problemas. El decir, tienes que ir al psicólogo no es sinónimo de decir estás enfermo. Eso nunca ha sido así. Es a lo mejor no estás pasando por una buena época y necesitas afrontar las cosas de otra manera que estás afectándolo ahora mismo. En ningún momento se está juzgando a esa persona por ser alguien enfermo. Y creo que deberíamos eso cambiarlo un poco, más bien, esa forma de verlo, el ir al psicólogo. Entonces, ¿filtro psicológico sí o no? Eso es lo que no me ha quedado claro. Es decir, el cambio de género. Filtro no, acompañamiento psicológico. Vale, ok, perfecto. Lo que pasa es que sí que es cierto que habría que mejorar ese canal. Te hacen unos test que es que no te sirven tampoco para nada. A mí, una de las preguntas que me hicieron es que ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Qué prefieres hacer, lentejas o partir leña? O sea, de verdad, para corroborar que soy, que siento un hombre. Deberían de ser cosas mucho más prácticas que te ayuden más a ti. Cuando empezamos a hablar del tema de diferencias, de disparidades legales con respecto a la ley trans, etcétera, me puse a buscar un par de casos que fueron muy referenciales en Argentina, donde ya existe la autodeterminación de género. Nos encontramos, por ejemplo, con noticias como esta. Es el caso de Eduarda Horacia, quien se cambió su género porque tenía denuncias falsas de parte de su expareja y no podía acercarse a su hija. Por lo cual, ahora, en base a este cambio de género, está empezando a estructurar su estrategia como mujer, como si fuera considerada por los mismos, son beneficios de género que se le otorgan a las mujeres. O este otro caso, también más antiguo y más conocido por lo gracioso del caso, pero que es bastante serio también, que es el caso de Sergia Lazarovich, un argentino que se cambió de género para poder jubilarse 5 años antes, ya que en Argentina la edad de jubilación es diferente para hombres y mujeres, igual que en muchos países de Latinoamérica, donde los hombres se jubilan 5 años por detrás de las mujeres. ¿Qué opináis de esto?
si existiera realmente una igualdad legal entre géneros, estos casos no significarían nada. Es en plan, se ha cambiado el sexo al género a mujer. No sucedería. Es que los casos que has dicho son casos de asimetrías legales. Es muy difícil porque si tú tienes en tu imaginario colectivo todavía mujer y hombre como un tipo de cuerpo y nadie te ha presentado nada como, por ejemplo, se dice concretarme, ¿no? En vez de sexo masculino, sexo femenino, sexo que gesta, ¿no? Sexo gestante o sexo que fecunda, sexo fecundante. Queda más clara, ¿no? La función reproductiva ahí cuando, en vez de meter un género, que el género es algo abstracto, no tiene sentido ponerlo en algo biológico ni algo corporal. Como he dicho, en categorías legales, ya sea hombre, mujer o todo eso, yo eliminaría la categoría de sexo o género en el registro legal, simplemente lo dejaría persona o ciudadano o como sea. Sí. Yo eso abogo por una igualdad entre todas las personas a nivel legal, así que debería ser irrelevante. Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Y sí, yo también. Los ejemplos que ha mostrado, esos son ejemplos de ingeniería judicial, o sea, había una asesoría judicial ahí de jurisprudencia. Yo creo que es equivalente a la ingeniería contable de el blanquear dinero, el subcontratar, el tener testaferros, ir cambiando de autónomos, es decir, es el mismo lío, la misma complejidad. Necesitas a alguien que te haya asesorado, que tú lo hayas tenido muy claro, es una gestoría. Es algo que es por la circunstancia por la que tomas esa estrategia. Y al final es una estrategia que puede hacerse en otros campos también. No me parece una estrategia ni de que sea ingeniería judicial ni nada. Es el clásico echa la ley, echa la trampa. Tú tienes una ley que es desigual y te están proponiendo una vía para evitar esa desigualdad y aprovecharte de ella. Entonces simplemente voy, lo hago, apañado y ya está. Sí, es verdad, tío. Por eso las feministas están, vamos, de uñas y en contra de la ley trans, porque las feministas nunca han tenido problemas con el colectivo trans. La ley trans, el borrador ha abierto el melón de las leyes feministas, porque ahora las leyes feministas también están encima de la mesa de debate. Podríamos plantear, primero que nada, si estamos o no a favor de que haya leyes específicas centradas en géneros específicos o en sexos específicos, o que en realidad deberíamos ceñirnos a una mera igualdad ante la ley, a una mera igualdad de derechos y oportunidades y obligaciones y deberes. En ese caso sería el primer tema a charlar. Y si alguien estuviera a favor de leyes de género, por ejemplo, cómo se debaten o cómo se lidia con ellos o cómo coexisten con las personas trans, por ejemplo. Yo pienso que tendría que haber, leyes que contemplen las particularidades por el hecho de ser un hombre, por el hecho de ser una mujer, ¿sabes? Pero que contemplen esas particularidades en pro de ir hacia una igualdad. Por ejemplo, la mujer se queda embarazada y el hombre no. Entonces, leyes que amparen que esa circunstancia que tiene una mujer y que un hombre no, le conduzca a poder tener una igualdad con respecto a un hombre. En ese sentido, sí. Yo, sigo un poco en mis 13 anteriores y creo que se debería legislar para una forma u otra. A ver, ahora mismo que un hombre no pueda quedarse embarazado ya no es así. Yo creo que claro. Y también aún así hay parejas homosexuales y de estas formas, y yo creo que en cuanto a relaciones y embarazos y todo eso, creo que se debería legislar, incluso teniendo todos esos supuestos en el género. Yo creo que la única forma que veo mejor es eso, no asignarle un sexo o un género a dichos procedimientos, simplemente ser igual para todos. Todavía es pronto, porque estamos en una sociedad de transición, que ya podemos hablar de esto, de que ya estamos criticándolo, y es muy criticable, porque estoy totalmente de acuerdo en que los géneros no tienen importancia. Los géneros no son, al final es una faceta pequeña de la personalidad. Lo que importa son las personalidades, si las personas son vulnerables o si las personas son abusivas. Después que te pongan género o no tiene importancia. Hay que defender a las personas que sean vulnerables y hay que castigar a las personas que sean abusivas o buscar que no sean abusivas, etcétera. Pero es pronto porque hace 15 años que se aprobó en España el matrimonio igualitario. Hace 15 años. Si alguien, digamos, comete una ilegalidad o algo que eso sobrepase, ¿ha de ser el procedimiento a seguir con ello distinto? ¿Hay que tratarlo de alguna manera, sea hombre o mujer? ¿Hay que, digamos, darle más pena por ser hombre por el mismo acto? Yo creo que no. Entonces, yo creo que tampoco. Me remito a lo que yo decía, es que a nivel legal el sexo o género debería dar completamente igual.
Y si quieren ya podemos ir a debatir puntos concretos de la ley trans. Por ejemplo, el supuesto de desacuerdo de los progenitores. Dice lo siguiente: en el supuesto de desacuerdo de los progenitores o tutores entre sí o con la persona menor de edad o incapacitada, la persona menor de edad o incapacitada podrá efectuar la solicitud a través de cualquiera de sus representantes legales, o bien se procederá al nombramiento de un defensor judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 300 del Código Civil. No sé si estáis al tanto de que la ley trans permite, creo que era a partir de los 16 años, el cambio registral sin el consentimiento de los progenitores. 16 solo con consentimiento propio. Y a partir de los 12 con el consentimiento de los progenitores. Pero en caso de no haber consentimiento de parte de los progenitores, en el supuesto de desacuerdo, aquí es donde viene, los tutores pueden, si no se nombra un defensor judicial para este menor de 16 años mayor de 12, cuyos progenitores no están de acuerdo con el cambio registral. Abro el tema de debate. ¿Qué opináis sobre los cambios registrales en menores de 16? Dice cambio registral en sexo. Error. Ya está. O sea, de momento, o sea, no estamos hablando de sexo ahora, estamos hablando de género ahora mismo. Entonces, pero bueno, tan solo decir que a nivel legal solo existe la categoría sexo, no existe la categoría género. Error. O sea, en España, error. Al menos. Claro, ya. Es ambiguo, por eso genera tantas confusiones a la gente, porque no lo delimitan, hay que concretar. El asunto es peliagudo porque habrá menores que sí que es cierto que no reciban el apoyo de las familias, y porque tú cuando naces en una familia puedes tener suerte, puedes tener un regular de suerte o puedes tener una suerte y que no te apoyen en esto y que sea un no, y luego puedes caer en una familia que te apoyen y luego puedes caer en una familia que tenga mucho miedo, que no es que no te apoyen, sino que tienen mucho miedo a todo esto porque no saben nada acerca de la transexualidad y piensan que puede ser algo pasajero, necesitan muchísima información. Por eso antes he apuntado tanto acerca de la presencia de un psicólogo, de un profesional que ayude a las familias a comprender esta situación. Yo creo que sería una herramienta para ayudar a los menores trans que estén pasando por una situación de que las familias no les entienden, no les comprenden, y si ya ese escalón no sirve, pues utilizar otros mecanismos. Y ya si finalmente se ve que el chaval o la chavala tiene un deseo importante, imperioso, de hacer un cambio y no está acompañado por la familia, pues puede intervenir servicios sociales, otra figura externa, y que lo haga sin ese consentimiento. Lo dicho, sí, me gustaría que hubiera como una especie de acompañamiento psicológico para casi todos los casos. Es que yo, incluso siendo ya una persona que yo empecé la transición con 29 años, ni yo misma estaba segura de, oye, pues a lo mejor puede que lo esté fingiendo, puede que esté intentando buscar una solución rápida a todos mis problemas, puede que a lo mejor, no sé, es un fetiche mío, cosa mía. Y yo tampoco estaba segura y a ver, pues sí, a una persona, digamos, mayor de edad, pues a lo mejor ya dices, bueno, ya sabe un poco las responsabilidades que tiene y todo eso, pero yo siempre recomiendo el acompañamiento siempre, sea de la edad que sea. Hay muchas veces que se menosprecia la capacidad identitaria de las personas menores, se menosprecia mucho, y sobre todo la inteligencia, se dice edadismo todo esto, se dice que no tienes la edad, no sabes lo suficiente, me vas a hablar tú de amor, me vas a hablar tú de... Hay que ahí tener un ojo sobre eso, ¿no? Ariel ahí la has clavado. A los niños no se les escucha y eso es un problema. Pues sí, tienes épocas de confusión y todo eso, pero hay que escucharles muchas veces. A mí, sí, digamos, no se me escuchaba mucho el colegio y todo eso, y quizá lo hubiera ahorrado todo lo que he pasado. Yo creo que los niños no son, digamos, capaces a lo mejor de entender todo lo que se supone ser trans, todo lo que significa una transición y todo eso, y en ese aspecto hay que hablarles más, pero en lo que ellos sienten y cómo quieren ser, en cierta manera se debe escuchar. Planteo pregunta, disforia sexual o disforia de género, ¿vale? Como lo queráis llamar. ¿Esa disforia implica transfobia interiorizada o autotransfobia? No,
No, desde mi punto de vista son No dos aguanto más, ahí conceptos, vengo. son dos conceptos diferenciados. Es decir, vamos a ver, tú sientes disforia en el sentido de que tú no te ves como te sientes. Y entonces eso te crea una disforia. Si yo me siento hombre, quiero verme masculino. Quiero ver un aspecto masculino y necesito también que la sociedad me perciba como yo me siento. Pero en mi caso, por ejemplo, el haber hecho la transición tan tarde viene ocasionada por tener una transfobia interiorizada, por todos los prejuicios que yo he ido desarrollando a partir de escuchar mensajes muy en negativo de las personas transexuales, de las personas trans. Tened en cuenta que yo soy más mayor que vosotros, yo tengo 41 años. Y yo cuando era pequeño, pues la transexualidad era una cosa malísima. Era estigmatizado todo, prostitución, drogas, etcétera, etcétera. Entonces eso me hizo rechazarme a mí mismo y costarme mucho dar el paso de hacer una transición. Pero no tiene que ver, transfobia interiorizada no es disforia de género. Disforia de género es el rechazo hacia aquellas partes o aquellos aspectos que no te identifican. Y la transfobia es el rechazo a no aceptar que te pase esto. De hecho, yo quería añadir que yo también tenía transfobia interiorizada, básicamente porque tenía un montón de prejuicios también. Tenía, pues eso, había oído hablar de la transexualidad de una forma más bien de oídas, no de una forma más bien imparcial. Y incluso recuerdo fuertemente que en mi cabeza decía, pues eso, que las mujeres trans son como, digamos, un paso más allá de ser gay. Y yo tenía muy metido en la cabeza de a ti no te gustan los hombres, así que no puedes ser trans y por eso lo estaba rechazando constantemente. Puede que dicha transfobia interiorizada agudice más la disforia porque tú estás teniendo un problema dentro de ti que no sabes de qué se trata y eso a lo mejor encima te está causando más frustración y más problemas, pero aparte de eso, no creo que tenga relación. Yo sí opino que mi disforia corporal es en base a una transfobia interiorizada, porque al final una disforia se basa en un rechazo corporal por un ideal que te han impuesto en tu mente. Igual que las personas gordas tienen disforia por culpa de la gordofobia, porque si no hubiera gordofobia, no te juzgarías por ser gorda, no te generaría ese rechazo. Pues lo que nos pasa, pienso yo, es que nos han impuesto una idea de lo masculino y de lo femenino que hace que veamos nuestro cuerpo y digamos, anda, no cumple mi idea de lo que yo quiero ser, de ver a ese hombre, de ver a esa mujer, de ver a... Entonces, ese ideal que nos impusieron es lo que pienso que nos generó este rechazo y que yo no puedo evitar, porque yo recuerdo que cuando yo solo vivía en mi mundo así, virtual, no tenía disforia. Cuando tenía el cuerpo que tenía, era el cuerpo que tenía. Pero cuando me empezó a salir barba, empezó a silvestrarse el cuerpo, ¿no? Yo vivía en mi mundo, era yo en mi mundo, no tenía problema, pero cuando ya me relacioné con lo externo, la idea de hombre, la idea de mujer y tal, es cuando me empezó a generar mi rechazo al cuerpo. Yo, a ver, es que, por ejemplo, has dicho el tema de la gordofobia y todo esto, y yo he perdido 30 kilos en los dos últimos años. Yo llegué a pesar 120 kilos, básicamente porque yo no estaba muy contenta con mi cuerpo. Yo no le veía remedio y era en plan, ¿para qué cuidarme? ¿Y por qué empecé a cuidarme? Porque ya tenía claro lo que podía hacer, ya veía una solución. Y yo me sentí presionada a mí misma para decir, ahora que por fin has encontrado una forma de ser feliz contigo misma, aprovecha y haz todo lo que esté en tu propia mano para seguir adelante. No me parece que sea transfobia interiorizada, es que cuando tú te sientes, has encontrado algo con lo que sentirte bien, pues lo que haces es eso, es preocuparte para que se cumpla. Si quieren, podemos seguir con uno de los puntos del debate y aquí es donde empezaríamos. Ya aprovecho para introducirles esta parte de la ley trans donde se menciona el tema de los condicionantes en cuestiones judiciales o legales previos al cambio registral. Dice, la rectificación de la mención registral relativa al sexo y en su caso al cambio de nombre no alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, en particular a efecto de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección contra la violencia de género. Es decir, especifica, más allá de todo el resto de cuestiones de titularidad en derechos y obligaciones jurídicas, especifica el caso de la Ley de Violencia de
género, la cual constituye de por sí una disparidad legal entre hombres y mujeres, donde en ciertos casos los hombres tienen, por ejemplo, el doble de pena por los mismos delitos que si los cometiera una mujer para con un hombre. Ahí es donde entramos en el tema de la disparidad legal, donde muchos hombres ante esta situación quieren aprovechar el cambio registral para no verse sometidos a esto a través de la Ley Integral de Violencia de Género. ¿Opiniones? Es lo que yo comentaba antes, es si no hubieran desigualdades legales, yo creo que esta mención ni siquiera hubiera existido en este borrador de la ley. Que bueno, que es obvio el por qué se pone, para, digamos, en cierta manera, contentar a cierto sector feminista, por no decir, bueno, por no decirlo. Sí, ahora mismo esas personas no podrían cambiar, que sí, que es una persona abusiva, que merece un castigo, pero como cualquier otra persona, pero que no se puede cambiar de género si está en el proceso. Puede cambiárselo, pero no cambiará el efecto. Claro. Se le seguirá juzgando como hombre o mujer. Eso es un sexismo hacia el hombre, ¿eh? Parte del debate que tenemos siempre con Ariel, me acuerdo que yo planteaba mucho el tema de antipatriarcalidad, yo le dije que más que antipatriarcalidad debemos partir de un antisexismo, no antipatriarcalidad. ¿Qué opináis ustedes del dimorfismo sexual? O sea, ¿consideráis que todo el desequilibrio que ha habido durante cientos de años en lo social parte del dimorfismo sexual? Acláramelo y te contesto. Es las variaciones físicas que hay entre cuerpos fecundantes o gestantes o cuerpos machos y hembra. Es decir, las variaciones físicas que tienen para su reproducción. Por ejemplo, las mantis religiosas tienen un dimorfismo sexual porque las hembras son más grandes y los machos son más pequeños, son más fuertes. Como los leones y las leonas, que el león tiene el pelaje. Sí, bueno, sí. O los seres humanos también existe dimorfismo sexual. Como los gorilas y los bonobos, somos los mismos tipos de primates, solo que somos capaces de hacer abstracciones en palabras. Yo no creo que ni que sean cuestiones meramente culturales, ni cuestiones tampoco meramente evolutivas y biológicas. Creo que en el desarrollo y la evolución humana tienen lugar ambas cuestiones, que no se puede entender una sin la otra, y que el dimorfismo sexual, desde luego, tiene efectos a largo plazo, como tiene efectos a corto plazo, también los tiene largos, porque así es como se construye la evolución. Entonces, evidentemente creo que por dimorfismo sexual hemos terminado ocupándonos, por ejemplo, de tareas diferentes por una cuestión de mera practicidad. También el mismo hecho de que seamos hembras o machos y que la hembra sea quien puede dar a luz, también eso genera, quieras que no, unas diferencias a nivel práctico en la repartición de tareas. Si nos vamos muy atrás, sí que es verdad que las mujeres podían cazar, tenían las capacidades de cazar. Ahora, no era lo más conveniente que las mujeres fueran las que salieran a cazar, porque siempre se salía a cazar en grupos, se tendría que salir a cazar en grupos, las mujeres cada tanto tenían hijos, tenían que parir, tenían que amamantar, tenían que atravesar el embarazo, y siempre era mejor tener un grupo cohesionado que siempre pudieran salir a cazar los mismos, con el mismo nivel de entrenamiento, de experiencia, etcétera, que andar teniendo que intercambiar a las mujeres que tienen esas cuestiones, porque son quienes paren, básicamente. Entonces sí que creo que como a la larga el dimorfismo sexual necesariamente tiene efectos a corto plazo, a largo plazo también. Y que al final se terminan entremezclando con las cuestiones culturales, y ahí es donde podemos encontrar el debate. O sea, en función de ese dimorfismo o de esas características, se nos dan mejor unas cosas u otras. Como ha dicho Valen, las tareas se reparten, digamos, en función de lo que somos más aptos o estamos más capacitados para hacer. Ya está. Sí, bueno, yo sí que quiero plantear un melón explosivo. Vale. En la primera parte del debate hemos hablado de los deportes, ¿no? De las personas trans y los deportes. ¿Qué opinión tenéis de cómo se plantea la cuestión de los deportes en la ley de Irene Montero? Porque no sé si sabéis que la ley de Irene Montero ya no exige ningún tipo de niveles de testosterona, ningún tipo de nada. Me parece completamente fatal, lo dicho. Siendo el cambio de sexo registral simplemente con que te vas al registro una tarde y te lo cambias y claro, pues a lo mejor eres, yo qué sé, pues Michael Phelps y de repente dices, ale, ya puedo competir en competiciones femeninas. Es que no hay ningún filtro, no hay nada. He planteado esto porque, bueno, quería hacer una aportación para cerrar el debate desde mi perspectiva de no me gusta nada la ley trans, y creo que esto de los deportes trans dentro de la propia ley ejemplifica muy bien por qué mi rechazo, ¿no?, a esta ley. Es decir, y por qué cuando hablan y dicen de que no, es que esta ley garantiza la integración de las personas trans. Yo considero que esta ley no hace nada por la integración de las personas trans, todo lo contrario.
yo soy trans, yo he hecho una transición en un espacio que podríamos considerar como hostil. Yo soy profesor, como he dicho antes, y he hecho una transición desde el principio hasta el momento actual en el instituto donde trabajo con alumnos de etnia gitana, alumnos musulmanes, alumnos de países del este, alumnos, en fin, de todas las religiones, culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me he sabido integrar, pero evidentemente porque respeto que hay un tejido social con unas características, con unas determinadas fortalezas, debilidades y me adapto a todo esto. Pero claro, estamos pretendiendo sacar una ley que rompe la sociedad como la hemos percibido siempre, ¿no? Y eso está generando, desde mi punto de vista, el rechazo hacia las personas trans. Esta ley ha hecho que personas que nunca habían tenido problemas con las personas trans, como eran las feministas, como eran las deportistas, y más gente incluso, se hayan separado, digamos, de la lucha por el bienestar del colectivo trans. Estoy en desacuerdo. Los hombres decían lo mismo, es que las mujeres no tienen que estar aquí en la política, las mujeres no tienen que estar, pues se tienen que aguantar y se generarán cosas. Hombre, igual ahí, Ariel, perdona, pero fue la inversa. O sea, hubieron más movimientos de mujeres en contra de que la mujer tuviera una participación en la política que de hombres. De hecho, los hombres, por el medio en el que se ha conseguido, es verdad. el medio por el que se ha conseguido que la mujer tenga participación política fue porque hubieron hombres que sí tenían una participación política que votaron a favor de que las mujeres pudieran participar. Ah, verdad, porque si no, no hubiera sucedido nunca, es verdad, es cierto. Es cierto. Vale, pero a lo que me quiero referir es sobre lo de que tenemos que sufrir las personas trans el comernos todo esto. ¿Por qué? Porque va a ir avanzando. Y yo creo que la vía para que se quite la ley de violencia de género binaria es que haya cada vez más personas trans en la sociedad y cada vez haya que sigamos así 10 años. Verás como si siguen habiendo personas trans en los deportes, van a cambiarlo, porque van a haber cosas desparejas, van a ver que las características corporales importan tenerlas en cuenta. Lo que quería llegar era eso, que vamos a tener que sufrir todo esto, que vamos a sufrir muchas críticas, pero al final es porque estamos socializando. Y al socializar hay que aceptar que comenten que, por ejemplo, ahora voy a ser no binario y luego seré un dinosaurio, ¿no? Por ejemplo. Pero si no estoy, nadie se le ocurre eso. Nadie va a criticarme así. Nadie va a decir, ¿por qué estás compitiendo siendo trans en lo de mujeres? ¿Por qué estás compitiendo en lo de hombres? Es porque soy yo así y el sistema lo que tiene que cambiar. Que es cierto que no nos va a ayudar, que va a haber muchas violencias. Sí, pero que yo creo que son necesarias. ¿Tú piensas que esta circunstancia se tiene que vivir? Claro, sí. Sí. Tiene sentido. A ver, creo que hay que aceptar a las personas trans y todo eso, pero no hace falta, digamos, imponer, como se está imponiendo en la ley trans de Irene Montero. A mí me parece incluso la ley trans una completa aberración, porque, a ver, a mí el único punto que me convence es el cambio de sexo registral, porque actualmente es una pesadilla, sino que me lo confirme Víctor, pero es completamente terrible, que tienes que esperar 2 años en hormonas, aportar documentación, testigos, y yo creo que eso se podría arreglar. Es el único punto que me parece de la ley trans que yo defendería en cierta manera, pero no lo defendería hasta apoyar la autodeterminación. Y si se necesita, en cierta manera, adaptar a la sociedad para aceptar a las personas trans, se pueden hacer de 80.000 maneras. Yo creo que, a ver, en Estados Unidos, por ejemplo, con el movimiento de derechos civiles para las personas negras, no hizo falta una imposición, no hizo falta una violencia, no hizo falta nada por el estilo, simplemente eran protestas pacíficas y decir que necesitamos los mismos derechos que las otras personas. No se tiene que pasar por algo así, no puedo estar más en desacuerdo. ¿Han impuesto que si te cambias de género tengas que obligatoriamente estar en los eventos? No, pero ¿sí? Porque has dicho que es una imposición, lo de que en los eventos deportivos tengan que competir en su categoría de género. Es que no sé si lo han impuesto o lo han dado a opción. No. La ley trans tal cual dice que si tú vas al registro y te identificas como mujer o como hombre, sí, esa persona tendrá que competir en las categorías de su sexo registrado. ¿Obligatoriamente? Obligatoriamente... Sí. No sabría decir. Sí, eso sí, porque si tú quieres participar, sí. Lo que indica la ley es que si tú quieres participar, se te va a asignar al equipo que coincida con tu sexo registral. Es decir, si tú has cambiado tu sexo registral, vas a entrar sí o sí en esa categoría. Sí. No estoy de acuerdo porque yo, por ejemplo, que no existo en la ley, pues no sabría qué hacer porque
O sea, claro. Tú si estás registrado, si a sexo registrado estás registrado como hombre, vas a competir con los hombres. Si estás registrado como mujer, exactamente. O sea, tú, los no binarios, os podéis quitar la mención en el DNI, pero dentro del registro no se puede cambiar. ¿Alguna preguntita así rápida? No sé. Sí, venga. Tengo ganas de más. Venga, preguntitas. Ok, preguntitas. ¿La ley se tiene que adaptar a cada ser humano? Dicen por aquí. Pues eso, que debería haber algunas excepciones. Sí, pero yo creo que todas las leyes deberían controlar esos supuestos. Y no debería ser en base a algo biológico y que no se pueda cambiar. Vamos a agarrar una pregunta aquí aleatoria, que es la que planteé de ejemplo al principio, de Case Ale, que pregunta: ¿qué opinan de los baños neutros en escuelas y colegios? Yo estoy completamente Nadie a favor. quiere abrir el melón. Es que ahí no hay melón, creo. No sé si hay melón. Hay melón. ¿Tú tienes melón ahí, Víctor? Sí, yo estoy a favor de los baños neutros. Es decir, no entiendo qué problema hay o qué pasa en un baño que no puedan habitarlo hombres y mujeres a la vez. No lo entiendo. Yo, si estoy en un baño, si pasa una mujer, para mí no es problemático. He de decir que he habitado baños de mujeres 30 y pico años de mi vida, pero aunque no los hubiera habitado, para mí no sería problemático. Es que no lo entiendo, esa diferenciación en los baños. No, lo creo de argumentación contraria, ¿no? Diría, no, por el sexo que puede suceder, pero bueno, que suceda sexo. ¿Cuántas veces hemos estado en el baño? Si tuviéramos a alguien aquí dentro que estuviera en contra, probablemente lo que se diría es que en contextos de baños neutros sería mucho más fácil para los abusadores, no para todo el mundo, evidentemente, entrar en esos baños para cometer los abusos. Eso sí. Porque son espacios donde entran mujeres, en muchos casos también menores, solas. Pero te voy a decir una cosa, generalmente son las mujeres las que entran al de los hombres, no al revés. Yo lo hago. Sí, alguna vez lo he visto. Me he peleado con muchas terfas, los que me seguís ya lo sabéis, y de lo que más me han acusado es: no invadas nuestros espacios seguros. Y yo digo, perdona, ¿qué espacios seguros te refieres? A nuestros baños. Y digo, pero a ver, ¿qué te crees que son los baños? Los baños yo los utilizo para ir a hacer mis necesidades y punto. Y no es seguro tu espacio, aunque lo digas. No es tan seguro. Tampoco tiene una malla de protección la puerta del baño que impida hacer. Ya. Además, a ver, si alguien se cree que una mujer, porque se vaya al baño de mujeres y hay un cartelito ahí que digamos mujeres, si alguien quiere, digamos, en cierta manera, ese cartelito no va a impedir nada. Si son mixtos, habrá más posibilidades de que haya tanto hombres como mujeres en dicho baño y no estés sola. Y si aparece una persona que quiere agredirte, pues hay más posibilidades de que alguien se ponga y pare ese acto. Sí. Señores, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron todo el directo, estas 2 horas, que fueron más de 200 personas. Muy agradecida. Muchas gracias a todos nuevamente y los amo. Cabezas de pollo.